Dice aquello de yo soy la ley y hoy vamos a criticar sus películas. El bueno de Judge Dredd, un personaje, si no recuerdo mal, de cómic, aunque a lo mejor se me ha ido la olla, que ha sido adaptado 2 veces al cine, una a principios de los 90 de aquella manera, ahora la criticaremos con esta novela al frente, y otra que se ha convertido en un film de culto. Yo creo que incluso se convirtió automáticamente por ese estilo visual tan peculiar que tiene y que la verdad no ha envejecido nada y que además en Blu-ray se ve realmente bien, como es Dredd a secas. Vamos a empezar por supuesto por la película de Stallone que yo tengo en DVD. Bueno, yo no sé si está esta película en Blu-ray, no creo que sea una película muy demandada para que se edite en Blu-ray, la verdad, pero aún así tiene un aire, ¿cómo decir? Tiene un aroma a cine de esa época, de esos 80, 90 especiales con Stallone al frente como gran máxima estrella, que no le viene mal, tiene algo, un regustillo, un aroma que le viene bastante bien y que yo creo que si se editara en Blu-ray lo compraría bastante gente. Una película visualmente interesante, vamos a decir, en la época en la que todavía se hacían grandes decorados en cuanto, pues eso, fondos, maquetas y cosas por el estilo para intentar simular ciudades futuristas, que a ver, evidentemente lo ves con los ojos de ahora y a lo mejor quedan un pelín cutres o bueno, no sé, pero no está mal conseguida en muchos detalles. De hecho, hay momentos de la película, como por ejemplo su arranque, que están muy bien. Judge Dredd tiene una fama de película malucha o de los peores títulos de Stallone, además fue un fracaso considerable. De esta época en la que Stallone era una superestrella, pero que no acababa de arrasar en taquilla con algún producto que le llevaría algunos años un poquito de titubeo, pero aún así creo que no es tan mala película como se suele hablar de ella. Es cierto que no es una maravilla, no es de los mejores títulos de Stallone, yo la dejé fuera del top de este actor porque tiene fallos, tiene cositas que no están demasiado bien conseguidas. Stallone está raro. Para empezar, le ponen unos ojos azules rarísimos, que son lentillas muy evidentes y tal, que dices, no, es que es para explicar una historia aquí con el hermano gemelo, que no sé qué, que a mí, la verdad es que no hacía falta hacer eso, no hacía falta buscar a alguien que tuviese pues unos ojos parecidos o ponérselos al otro para que Stallone no se le viera raro y ya está. Eso, aparte de que, por ejemplo, se quita el casco muy pronto, que quizá hubiera sido mejor que no lo hubiera hecho casi toda la película, porque al final los labios de Stallone son inimitables y con verle a los labios estaría suficiente, y encima en el doblaje español maravilloso con su actor habitual de doblaje te entra la risa tonta porque tiene cosas muy chulas en cuanto al doblaje y es una película simpática, es una película que ahora la ves con otros ojos de lo que podía verse a lo mejor en los 90, que yo recuerdo que tuvo un pozo de mala película, mala, muy considerable. Creo que ahora tiene una cierta simpatía que la ves con cierto cariño, vamos a decir. Yo creo que también para la gente de aquella época, a lo mejor para alguien con un poquito más menos de edad, de los 95 o 96 para adelante, la ve ahora y dice, es que es muy mala esta película. Es cierto que es malucha, que no tiene gran cosa a la que agarrarse, pero Stallone está bien, cumple a lo suyo. Lo que pasa es que también el Dredd que vemos aquí es demasiado, o sea, a veces parece un robot cuando está aquí con los brazos en jarra todo el rato de la película, luciendo culo, pero yo creo que está sacando culo, o sea, está sacando pecho y culo, lo cual queda raro. Y no, queda como demasiado forzado y a veces hace incluso hasta sensación de ridículo. Y mira que Stallone tiene alguna película por ahí que dices, yo qué sé, la de Encerrado a lo mejor es muy Stallone, pero es una película muy chula. La de Los Pulsos, que a mí me encanta, puede ser una película hasta básica y malucha en muchos sentidos, pero a mí me encanta. Y aquí a ratos Stallone está un poco fuera de lugar, es como que no parece él, cuando tiene que ser él no lo es. Y en cuanto a lo mejor lo que es película de acción, no tiene tanta acción como nos gustaría. Y luego también tiene un componente humorístico a ratos que creo que le lastra bastante, con el personaje secundario, que luego veríamos unos cuantos años después en aquellas 2 películas de Gigolo, que eran simpáticas. A mí la primera me gusta bastante, por cierto, pero aquí es un personaje que sobra bastante y de hecho a ratos dices, podría haberse muerto y ya está, ¿qué más da? Es una especie de delincuentucho que solo suelta 4 gracietas en la película y ya está. El secundario cómico que veríamos con el chavalín del Último Gran Héroe. O sea, lo calca a la perfección. Y la verdad es que estorba bastante la película porque además lo que sería el componente de acción no está mal conseguido. El villano no está del todo mal, aunque tampoco me acaba de convencer. Y hombre, tenemos a un Max von Sydow que al final pues siempre es un actor que siempre le va a dar un empaque especial a la película y que hace como un componente más extra, más serio a la película. Se nota que era una película que tenía un gran presupuesto, unos medios importantes y que era una producción importante y ambiciosa, pero se quedó en un intento y que acabó más en fracaso que otra cosa, pero que aún así yo creo que los ojos de ahora hacen que parezca no tan mala película, o quizá también tengo que decirlo, desde
el cariño, el afecto que tenemos hacia Stallone desde muchos amantes del cine de aquella época hace que la veamos con mejores ojos de lo que es, lo confieso. Pero aún así, hay que decir que tiene cosillas chulas. La música, por ejemplo, es muy chula, tiene momentos muy chulos que además ha usado bastante en trailers y demás. Es muy reconocible en cuanto ves la película. O, por ejemplo, algún detalle, alguna escena, pues por ejemplo, cuando vemos por primera vez a Stallone apareciendo con su vozarrón, algo español, como digo yo, o el momento en el que se quita el casco, está muy bien rodado y demás. Y el comienzo está muy chulo cuando, digamos, nos narran ese mundo futurista. Ay, pero es un poco al final el proyecto fallido en muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, el Quinto Elemento se basó bastante en esta ciudad futurista que vemos aquí para inspirarse en esa película de Bruce Willis. Pero, en fin, quizá le habría venido bien un retoque a lo mejor en digital y haber tenido un poquito más de opciones en cuanto a efectos digitales de aquella época para que hubiera sido más resultado. Pero aún así, creo que es una película que no está mal, se pasa bastante rápido, es cortita, va al grano, lo cual siempre hay que agradecer. Y yo la voy a salvar con una nota, vamos a decir, decentilla. Vamos a dar un 5,5. 5,75, sobre todo por Stallone. Y en 2012, cuando nos enteramos que habría un remake de la película de Stallone, de ese personaje tan especial como el Juez Dredd, pues muchos pues nos teníamos alguna cosa chapucilla y tal y cual, pero acabó siendo una película muy sorprendente. 2012, insisto, esta película Dredd, que además se ve muy bien en Blu-ray, ya digo que seguramente en 4K luciría muy bien, porque esos efectos visuales que tiene, el mundo que se ve en la película, que da la sensación de que es una película con pocos medios en cuanto a los dineros para hacer una producción a lo grande. Se nota que no tenía tanto respaldo económico como por ejemplo la película de Stallone en su época, pero está muy bien conseguida. Evidentemente los efectos visuales avanzaron ya lo suficiente para que con 4 duros bien invertidos, puestos donde tiene que ponerse, la película luzca lo suficientemente bien para que no parezca una película, vamos a decir, de serie B, aunque a ratos lo tiene. Y ese regustillo a serie B, que no solamente se limita a lo económico en una película como puede ser esta, hace que tenga un componente muy especial. Es una película, para empezar, muy impactante en muchos detalles, muy violenta y que además, como digo, ese mundo que nos narra, ese futuro que nos narra, está muy chulo. Aquí además Dredd no se va a quitar ni un solo segundo, ni un solo fotograma de la película, la máscara, lo cual le queda bien. No es una estrella, Karl Urban es un actor que ya ha dejado bastantes buenas cosas en bastantes buenas películas, ya ha hecho bastantes papeles interesantes, pero no es una estrella, y quizá eso es lo que hizo posible el que el Juez Dredd nunca se quite ese casco tan especial, aquí con una novata, que además tiene poderes especiales, una mutante que tiene poderes psicológicos interesantes, que puede leer el pensamiento, lo cual hace que sea muy interesante como componente de este Juez Dredd, un Juez Dredd muy recto, con una forma de ser, pues en fin, que no se gasta ni media broma, aunque tiene un sentido del humor a ratos peculiar, a ratos muy negro, en algún TD que no viene mal, sin que esboce una mínima sonrisa, pero que está bien. Y sobre todo tiene un componente que es la acción. Está muy bien rodada, tiene momentos muy buenos. El Juez Dredd como tal luce mucho porque, por ejemplo, el traje, la pistola especial, que también va a tener algo muy parecido en la película de Stallone, aquí luce mucho más en cuanto a lo que sería la parte de acción, porque además tiene ese componente tan extraño, tan especial, de que habiéndose estrenado el mismo año, prácticamente parezca un remake de esa película de culto que además es de Indonesia y que, por cierto, he visto estos días la primera y la segunda entrega, que sería Red Asesinar, de Raid, que, bueno, prácticamente es calcado. Se meten en los personajes, el protagonista incluido, en un edificio donde unos narcos lo llevan todo a rajatabla y que son la ley en ese edificio, en el que todos se rigen a su ley. Es que está lleno de personas armadas que están dispuestas a hacer lo que sea, y en ese caso un grupo de élite de la policía pues se las ve negro para salir de ahí con vida, incluyendo el protagonista, con muchas artes marciales de por medio, y prácticamente es calcado. Incluso hasta el villano tiene algo que recuerda a la película de Raid. Aquí es una villana, da mucho miedo, una personaje que es muy chunga, que es muy violenta, que tiene un rictus que siempre da la sensación de que es una psicópata que va a hacer lo que sea, y con esa cicatriz tan marcada en la cara, y que por cierto es una actriz que la veríamos en aquellos años haciendo un papel muy diferente, como sería el de, bueno, pues la pareja de Ethan Hawke en La Purga. Ahora mismo no recuerdo de ninguna otra película suya importante, pero seguro que ha hecho más papeles interesantes. Pero la verdad es que aquí está, bueno, que te los pone aquí. La verdad es que da bastante miedo este personaje y es una villana de primer nivel. Con momentos de acción muy potentes. Aquí no hay acción en cuanto a artes marciales como en The Raid, pero tampoco hace falta, porque lo que son las armas, las explosiones, ese momento de las superametralladoras destrozando el edificio, la violencia que respira la película en muchos momentos, hay mucha sangre ahí. Hay momentos muy repugnantes de mirar para otro lado con algún personaje al que le pasa alguna cosa un poco sorprendente y dices,
tampoco hacía falta esto, pero que le dan un componente crudo a la película, muy al estilo de esa villana que vemos sin escrúpulos en la película y que también ese futuro desasosegante. La verdad es que es muy difícil encontrar una película futurista en el que se nos narre un futuro prometedor, maravilloso, hermoso, en el que toda la humanidad es feliz. Es todo lo contrario. Qué miedo nos da el futuro. Es normal que nos dé miedo con la ristra de películas y de novelas de ciencia ficción que nos han dejado esa visión de que todo lo malo que nos espera en el futuro va a ser aún peor de lo que nos imaginamos. Aquí es un mundo con esa ciudad, esa megacity que es inabarcable, son 80 millones de habitantes y que prácticamente unen Boston con Washington, y que más allá de Washington y unos muros hay una especie de mundo radiactivo. También está en la otra película, supongo que también estará en la novela, en el cómic original, y por eso aparecen las dos películas. O sea, que es un futuro que virgencita que me quedo como estoy. Y viendo por dónde van los derroteros, la verdad es que no me extrañaría que ese sea un futuro más cercano al que nos espera que a cualquier otra cosa un poquito más amable. Y luego, por supuesto, la parte visual, que como he dicho tiene un componente muy potente, pero además aquí con ese slow-mo, creo que era una droga en la que, si no recuerdo mal, los que se la toman hace que el cerebro lo vea todo como a un 1% de velocidad, lo cual, claro, imaginaos, y hay un momento de la película muy crudo en el que lanzan a dos personajes o tres al vacío desde una altura enorme, con lo cual imaginaos qué tortura, ¿no? Esa caída que sabes que te vas a matar y encima lo está haciendo todo a un 1%, muy lento, visualmente tiene momentos muy brillantes. Por eso digo que es una película que en 4K luciría muy bien, y no me extrañaría que, a pesar de que es una película pequeñita, algún día la podamos ver en ese formato, porque tiene que verse espectacular. En Blu-ray se ve muy bien, pero aún así en 4K sería una pasada. Y la verdad es que hay bastantes momentos de cámara lenta. Yo soy muy fan de la cámara lenta, tengo que decirlo, siempre que aparece me gusta, no sé por qué. Y aquí hay momentos que luce muchísimo ese efecto de cámara súper lenta, como si fuera en el fútbol cuando repiten un gol. Y todos esos detalles hacen que la película sea muy especial. Además, como le pasa a la de Dredd de Stallone, es muy cortita, es 1 hora y media justita, va al grano, tiene acción, no tiene respiro, tiene momentos muy chulos en cuanto a los personajes, la interacción de los personajes entre ellos, o la interacción con los villanos, porque además hay bastante violencia. Y esa violencia sin tapujos, en unos años donde ya nos estábamos acostumbrando a este aroma de todo políticamente correcto, creo que le viene muy bien. Y el detalle, además, de que aquí la villana sea una villana sin escrúpulos, mujer, pues como que tiene un componente extra. Ahora sería todavía más difícil de ver, pero que, bueno, pues a mí me parece muy interesante y muy simpático. Así que todo eso hace que sea una película que gusta mucho a mucha gente, que sea film de culto y que sea una de los productos de acción, por no decir adaptación de cómic, de los más frescos de los últimos tiempos. Así que yo la voy a poner, por supuesto, una buena nota. Tengo que decir que ya la he visto 3 o 4 veces y no la bajaría la nota, ni ha perdido punch o ha perdido gracia, lo cual siempre es bueno. Yo siempre he dicho que más que el paso del tiempo, lo que juzga una película son los revisionados. Cuantas más veces ve una película, si te sigue gustando es que es buena, o bueno, o a ti te gusta mucho sin más, nunca se sabe. Así que la pongo una nota alta, la voy a poner un 8,25. En fin, él es la ley y hemos hablado de sus películas. Quizá algún día vemos una nueva entrega de Dredd. Es difícil porque la Dredd que hemos criticado con Karl Urban al frente, pues tampoco fue un éxito de taquilla. Son películas complicadas porque encima, claro, con el componente violento que tenía detrás y más, no van a llegar al gran público. Es una lástima, pero dudo mucho que veamos algún día un Dredd 2 o algo por el estilo, pero estaría muy bien. O, por ejemplo, incluso siguiendo también los pasos de la chica esta de los poderes. Pero bueno, quién sabe, algún día a lo mejor lo podemos ver y sería, desde luego, muy a destacar y, desde luego, iríamos a verla encantado. Así que, como siempre, sabéis, parafraseando a Robocop, no metes en líos.